En 1934, una curandera en el condado de Rabun, Georgia, curó la neumonía de un niño usando solo raíz de sello de oro, una cataplasma para el pecho y una tienda de vapor hecha con una sábana. No había médico, ni farmacia, ni camino para salir de la hondonada hasta el deshielo primaveral. El número 18 de esta lista fue tan efectivo que la ciencia confirmó más tarde que el 75% de las plantas utilizadas contenían exactamente las propiedades medicinales que los habitantes de las montañas siempre afirmaron. El número 7 mantuvo la carne comestible durante todo un invierno en los Apalaches sin un solo vatio de electricidad. Estos 25 secretos de supervivencia nunca se escribieron en ningún libro de texto. Pasaron de abuela a nieto, se susurraron en los porches y se practicaron en cocinas donde el médico más cercano estaba a 2 días de viaje en mula. El número 3 era tan común que cuando el gobierno lo prohibió, comunidades enteras perdieron su única medicina. Top 25. Leer las orugas peludas para el invierno. Cada octubre en las hondonadas del sur de los Apalaches, los ancianos atrapaban una oruga oso lanudo y estudiaban el ancho de su franja marrón. Un centro marrón ancho significaba un invierno suave, mientras que un cuerpo mayormente negro indicaba un frío brutal y fuertes nevadas. Las familias planificaban su suministro de leña y reservas de alimentos en función de lo que les decía la oruga. Los niños corrían para encontrar la primera, llevándola a casa como un trofeo. Si 3 o 4 orugas mostraban franjas marrones estrechas, la gente cortaba leña extra sin que se lo dijeran. Los entomólogos modernos descubrieron que las franjas en realidad se correlacionan con la severidad del invierno anterior, no del venidero, pero los habitantes de las montañas entendían que los patrones climáticos se repiten. Estaban leyendo un registro biológico del clima y funcionaba lo suficientemente bien como para mantener vivas a las familias durante inviernos que mataban a los que no estaban preparados. Top 24. Judías pantalones de cuero. Antes de que los frascos de conservas llegaran a las montañas, las mujeres conservaban las judías verdes ensartándolas en hilo y colgándolas de las vigas de la cabaña para que se secaran. Las llamaban pantalones de cuero porque las vainas secas se volvían correosas y marrones, colgando en largas guirnaldas sobre la cocina. Cuando llegaba el invierno, tu abuela ponía a remojar un puñado durante la noche y luego las cocinaba a fuego lento durante horas con cerdo salado. Las judías rehidratadas tenían un sabor profundo, ahumado y concentrado que las judías frescas nunca podrían igualar. El proceso de secado concentraba los azúcares y los aminoácidos, creando lo que los científicos de alimentos ahora reconocen como una leve reacción de Maillard. Tu bisabuela no conocía la química, solo sabía que sabían ahogar. Top 23. La casa del manantial. Antes de que la refrigeración llegara a las hondonadas, y en partes del este de Kentucky, eso no ocurrió hasta finales de la década de 1940, las familias construían pequeñas estructuras de piedra directamente sobre los fríos manantiales de las montañas. El agua fluía a través de canales cortados en el suelo, manteniendo el interior a una temperatura constante de 50 a 55 grados durante todo el año. Vasijas de mantequilla, jarras de leche y carne de caza limpia reposaban en pilas poco profundas de agua corriente, manteniéndose frescos durante días en agosto. Se podía escuchar el agua correr antes de abrir la puerta. Al entrar en una tarde de julio, el aire frío te golpeaba la cara como si entraras en una cueva. Tu abuela podía batir mantequilla adentro en las tardes calurosas porque la temperatura fresca ayudaba a que cuajara más rápido. Algunas casas de manantial tenían estantes de piedra tallados en las paredes donde maduraban ruedas de queso y se alineaban en ordenadas filas frascos sellados de manteca de cerdo. Se advertía a los niños que nunca enturbiaran el manantial. Una casa de manantial contaminada significaba que toda la familia se quedaba sin almacenamiento en frío hasta que el agua volviera a correr limpia. Ese pequeño edificio era la estructura más importante de la granja después de la cabaña misma. Cuando finalmente llegó la electricidad, la casa del manantial se convirtió en un cobertizo para herramientas, pero funcionaba mejor que cualquier refrigerador para conservar verduras y lácteos, y su funcionamiento no costaba nada. Top 22. Sembrar según los signos.
Los agricultores de los Apalaches seguían un complejo calendario de siembra lunar traído a través del Atlántico por los colonos escoceses irlandeses y refinado con el conocimiento de los cherokees. Los cultivos de raíces se sembraban durante la fase oscura de la luna, mientras que las verduras de hoja verde se plantaban durante la luna creciente. Los postes de la cerca se colocaban durante la luna nueva porque la madera cortada en la fase oscura resistía la putrefacción. La matanza de cerdos ocurría solo durante ciertos signos para evitar que la carne se encogiera en el barril. Los estudios agrícolas modernos han demostrado que los ciclos lunares sí afectan la humedad del suelo, y un estudio botánico suizo encontró diferencias medibles en las tasas de germinación entre las fases. Los habitantes de las montañas estaban observando una relación gravitacional entre la luna y el agua subterránea que a la ciencia le tomó siglos confirmar. Top 21. Encendido de fuego con madera de tea. En las grandes altitudes, donde las temperaturas invernales caían muy por debajo de cero, las familias dependían de la madera de tea, fatwood, para encender fuego cuando nada más prendía. Proviene de tocones de pino muertos donde la resina se concentró a lo largo de años de descomposición, convirtiendo el duramen en un iniciador de fuego natural. Tu abuelo caminaba hasta un viejo tocón, cortaba astillas con un hacha y se las llevaba a casa en el bolsillo. Incluso bajo una lluvia torrencial, la madera de tea se encendía con un solo fósforo. Las familias protegían sus tocones de tea de la misma manera que otros protegían los cultivos de ginseng. Los supervivencialistas modernos venden la madera de tea a $10 el fardo, pero las familias de las montañas la obtenían gratis, transmitiéndola tocón a tocón. Top 20. Recolección de puerros silvestres. Rampas. Después de 5 meses de cerdo salado y frijoles secos, el primer alimento silvestre en abrirse paso a través del suelo del bosque era el puerro silvestre, rampa, una planta de olor penetrante que crece en densas colonias bajo el dosel de los árboles de madera dura. Tu abuela sabía exactamente dónde se escondían los cultivos, un conocimiento heredado de su madre. Cavaba con cuidado, tomando solo un tercio para que el cultivo pudiera regenerarse, una práctica de conservación que los cherokees enseñaron a los colonos siglos antes de que alguien usara la palabra sostenible. Los puerros silvestres se freían en grasa de tocino o se revolvían con huevos, y el olor era tan fuerte que a los niños que iban a la escuela después de una cena con puerros, a veces los enviaban de vuelta a casa. Comunidades enteras celebraban cenas de puerros silvestres en abril, y el hedor flotaba sobre los terrenos de la iglesia como una declaración de que el invierno había terminado oficialmente. La ciencia nutricional confirmó más tarde que los puerros silvestres contienen más vitamina C por onza que las naranjas y una cantidad significativa de selenio, un mineral casi ausente en la dieta invernal de las montañas. Sus compuestos de azufre actuaban como un tónico primaveral natural, estimulando el sistema inmunológico después de meses de alimentación deficiente en vitaminas. Top 19. Cataplasma de tabaco para las picaduras. Cuando una avispa chaqueta amarilla te picaba estando descalzo en el jardín, tu abuela buscaba tabaco de mascar, lo humedecía y lo presionaba sobre la picadura. En cuestión de minutos la hinchazón disminuía. Los cherokees usaban el tabaco con fines medicinales mucho antes del contacto con los europeos. La investigación moderna confirmó que los alcaloides del tabaco poseen auténticas propiedades antiinflamatorias cuando se aplican tópicamente. La nicotina actúa como un analgésico leve y vasoconstrictor. No lo cuestionabas. Masticabas el tabaco, te lo ponías y seguías trabajando. Las curanderas de los Apalaches eran el sistema de salud en comunidades donde el médico más cercano estaba a 30 millas por un camino de montaña sin pavimentar. Estas mujeres atendían partos, curaban huesos rotos y trataban la neumonía con plantas recolectadas del suelo del bosque. El proyecto Foxfire, iniciado en 1966, pasó décadas registrando este conocimiento. Lo que encontraron no fue superstición, sino una tradición médica coherente. Un análisis de 2003 descubrió que el 75% de las plantas utilizadas tradicionalmente contenían compuestos con auténticas propiedades medicinales que coincidían exactamente con lo que afirmaban las curanderas. Top 17.
Miel en heridas abiertas. Las familias de las montañas vendaban cortes y quemaduras con miel cruda directamente de la colmena. Tu abuela limpiaba la herida con agua hervida, untaba una capa gruesa de miel y la envolvía en un paño limpio, cambiando el vendaje 2 veces al día. Las heridas rara vez se infectaban. La ciencia moderna ahora confirma que la miel cruda crea un entorno naturalmente ácido y liberador de peróxido de hidrógeno al que la mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir. Su alta concentración de azúcar deshidrata las células bacterianas a través de la ósmosis. El ejército británico usó miel en las heridas del campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial y los estudios clínicos han documentado su eficacia contra las infecciones por estafilococos resistentes a los antibióticos. Una sola colmena producía suficiente miel para servir como alimento y medicina durante un año. Ese frasco pegajoso en el estante no era el postre, era la sala de emergencias. Top 16. Limonada de sumaque. Ese racimo de bayas rojas que crecía a lo largo de cada cerca era una bebida. El sumaque cuerno de ciervo proporcionaba una bebida ácida y rica en vitamina C que las familias de las montañas preparaban durante todo el verano. Se desgranaban los racimos, se remojaban en agua fría durante horas, se colaban a través de un paño y se endulzaban con miel. Sabía a limonada rosa, pero con mayor profundidad. Los Cherokees enseñaron esta preparación a los colonos. Las bayas molidas también se espolvoreaban sobre el pescado como condimento. El sumaque venenoso tiene bayas blancas y crece en los pantanos. Las bayas rojas erguidas significaban bebida, mientras que las bayas blancas colgantes significaban la muerte. Era una regla lo suficientemente simple como para que un niño de 5 años nunca la olvidara. Top 15. Té de sasafrás. Cada primavera las familias desenterraban raíces de sasafrás y las servían para hacer un té de color óxido que los ancianos llamaban purificador de la sangre. Tenía un sabor cálido a cerveza de raíz porque el sasafrás es el saborizante original de la cerveza de raíz. La gente de la montaña lo bebía para diluir la sangre después de las comidas pesadas del invierno. La FDA prohibió el aceite de sasafrás en 1960 tras estudios en ratas, pero la concentración en una taza de té es cientos de veces menor que la que dañó a esos animales. Las familias que lo habían estado bebiendo de forma segura durante 200 años se encogieron de hombros y siguieron hirviendo raíces. Hoy en día las tiendas naturistas venden la misma corteza a un precio elevado. Top 14. La bodega de raíces. Excavada en la ladera de una colina o bajo el suelo de la cabaña, la bodega de raíces era el refrigerador, congelador y despensa de los Apalaches, todo en uno. La propia tierra proporcionaba aislamiento, manteniendo el interior estable entre 35 y 40 grados Fahrenheit desde octubre hasta abril. Las papas enterradas en paja duraban hasta mayo sin brotar. Las manzanas envueltas individualmente en papel de periódico se mantenían crujientes durante meses. Los repollos colgados boca abajo de las vigas del techo mantenían sus hojas exteriores lo suficientemente frescas como para pelarlas y comerlas en febrero. Una bodega de raíces bien construida no requería energía ni mantenimiento, más allá de un barrido ocasional. El conocimiento de dónde cavar y cómo ventilar se transmitía de padre a hijo con la misma seriedad que enseñar a un niño a disparar. Si perdías la bodega de raíces, perdías el invierno. Top 13. Raíz amarilla para las infecciones. El pequeño arbusto a lo largo de la orilla de cada arroyo sirvió como el antibiótico más confiable de las montañas durante 200 años. Tu abuela hervía las raíces de un amarillo brillante para hacer un té amargo para el dolor de garganta, las dolencias estomacales y las infecciones. La raíz contiene berberina, que ahora se vende en forma de suplemento por $20 la botella. La berberina tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias documentadas y confirmadas contra el estreptococo, la E. coli y la cándida. Las abuelas curanderas no conocían el nombre del compuesto, solo sabían que la raíz amarilla funcionaba y tenían razón. Top 12. Jarabe de saúco. Cuando la tos del invierno recorría la hondonada, tu abuela echaba mano del jarabe de saúco que había preparado a finales del verano.
Las bayas de color púrpura oscuro se cocinaban a fuego lento con miel y clavo, y luego se colaban en frascos de vidrio. Una cucharada cada mañana mantenía a la familia en marcha, y una cucharada cada 4 horas trataba a los enfermos. Un estudio de 2004 descubrió que el extracto de saúco reducía los síntomas de la gripe en un promedio de 4 días. Tu abuela no necesitaba un ensayo clínico, tenía 100 años de registros familiares. Muchos remedios descartados como superstición ahora se estudian en las principales universidades. La berberina se está investigando para la diabetes tipo 2 y el saúco se vende como sambucol en todas las farmacias. Estas plantas crecían libremente en cada ladera de la montaña, pero ahora las corporaciones cobran $29,99 por botella, por los mismos compuestos que las abuelas curanderas regalaban. Top 10. Recolección de asimina, pau pau. La fruta comestible más grande originaria de América del Norte crece de forma silvestre en el sotobosque de los Apalaches, con un sabor que es una mezcla entre plátano y mango. Madura en septiembre y se magulla en cuestión de horas, razón por la cual nunca has visto una en una tienda. Tu abuela las recolectaba en las riberas de los arroyos para hacer natillas y pan. La fruta es rica en vitamina C, magnesio y hierro. Requiere sombra, tarda 7 años en dar fruto y la ventana de cosecha es de menos de una semana. Es perfecta para las personas que conocen su bosque íntimamente y no tiene valor para los demás. Cuando las familias se fueron a trabajar a las fábricas, los matorrales de asimina se llenaron de maleza y el conocimiento murió con las abuelas. Top 9. Jabón de lejía. A partir de ceniza de madera. Cada granja tenía una tolva de cenizas fuera de la puerta de la cocina donde se recolectaban las cenizas de la chimenea y se filtraban con agua de lluvia para producir lejía. Tu abuela combinaba esa lejía con manteca de cerdo fundida y la cocinaba en un caldero de hierro hasta que se espesaba y se convertía en jabón. El proceso tomaba un día entero y las proporciones debían ser exactas. Ella probaba la mezcla sumergiendo una pluma en el líquido. Si la pluma se disolvía, la lejía era lo suficientemente fuerte. Ese jabón casero limpiaba todo: ropa, platos, pisos y heridas. Era naturalmente antibacteriano debido a su alto contenido alcalino. Cuando el jabón comercial se volvió barato, las tolvas de cenizas desaparecieron, pero el viejo jabón de lejía limpiaba mejor que cualquier cosa comprada en una caja. Top 8. El ahumadero. Después de la matanza del cerdo a finales de noviembre, las familias curaban con sal los jamones y el tocino, y luego los colgaban en un pequeño edificio donde la madera de nogal o manzano ardía sin llama durante semanas. El humo depositaba compuestos antimicrobianos en la superficie de la carne mientras el calor extraía la humedad. Un jamón de campo ahumado correctamente podía colgar durante un año o más sin echarse a perder. La clave era el control de la temperatura. Con demasiado calor la grasa se derretía, con demasiado frío el humo no penetraba. Tu abuelo mantenía ese fuego como una religión. El proceso químico involucra formaldehído y compuestos fenólicos en el humo que inhiben el crecimiento bacteriano. Un solo cerdo ahumado adecuadamente alimentaba a una familia de 6 personas durante casi un año. Los ancianos podían saber qué madera usaba un vecino a 50 yardas de distancia por el olor. Top 7. Chucrut. En una vasija de barro. Antes de los suplementos vitamínicos o los envíos de cítricos, las familias de los Apalaches sobrevivían al escorbuto invernal con repollo fermentado. Tu abuela rallaba una cabeza entera, la colocaba en capas con sal en una vasija de barro y la machacaba hasta que subían los jugos. Durante 3 a 6 semanas, las bacterias beneficiosas Lactobacillus transformaban el repollo en chucrut. Esa vasija era el suministro de vitaminas de la familia desde noviembre hasta marzo. El proceso de fermentación en realidad aumenta el contenido de vitamina C mientras produce probióticos. Los niños lo comían con frijoles, con pan o directamente de la vasija. Los médicos modernos ahora recomiendan alimentos fermentados para la salud intestinal, vendiendo el mismo concepto que tu abuela practicaba con un repollo de $2 y una pizca de sal. Top 6. Gordolobo para los pulmones. Esa planta alta y peluda en cada borde de la carretera era el jarabe para la tos de la montaña.
Las hojas secas preparadas en té trataban los resfriados de pecho, mientras que las hojas empapadas en aceite tibio se convertían en cataplasmas para el pecho. Algunas familias incluso fumaban gordolobo seco para tratar el asma. Los herbolarios modernos confirmaron que el gordolobo contiene saponinas y mucílagos que actúan como expectorantes. Un estudio alemán descubrió que el extracto de gordolobo es eficaz contra las infecciones de oído. Esa maleza del borde de la carretera fue una farmacia respiratoria durante 200 años. Top 5. El ginseng como moneda. En los profundos valles de los Apalaches, el ginseng americano era dinero. Tu abuelo podía desenterrar una libra de raíz de ginseng silvestre y venderla por más del salario de un día en el aserradero. Los compradores chinos pagaban precios superiores por las raíces de los Apalaches porque las plantas de crecimiento lento y que habitaban en la sombra se consideraban más potentes. Un buen cazador de san conocía sus parcelas como un banquero, conocía sus cuentas, guardando las ubicaciones como secretos familiares. Esta era una cosecha sostenible practicada durante siglos, siempre dejando las raíces más jóvenes y volviendo a plantar las bayas rojas en la tierra. El ginseng pagaba la ropa escolar y las visitas al médico cuando nada más podía hacerlo. Cuando los forasteros comenzaron a sobreexplotar en la década de 1970, muchas antiguas parcelas familiares quedaron despojadas y el ginseng desapareció. Top 4. La utilidad de la hoja de maíz. No se desperdiciaba nada de la cosecha de maíz. Las hojas secas rellenaban colchones, aislaban paredes y se trenzaban para hacer asientos de sillas. Se retorcían para hacer cuerdas, se tejían para hacer muñecas y se usaban para envolver comida. Una mujer que supiera tejer un asiento de silla impecable con hojas de maíz era muy respetada. Cuando llegaron los colchones de espuma y las cuerdas sintéticas, cientos de usos para la hoja de maíz desaparecieron en una sola generación. Top 3. El licor de contrabando como medicina. En las comunidades donde la farmacia más cercana estaba a un día entero de viaje, el whisky de maíz servía como anestésico, antiséptico y remedio para el resfriado. Tu abuela guardaba un frasco para curar, no para beber. Un dolor de muelas significaba un trapo empapado en whisky sobre la encía y una herida profunda recibía un chorrito de licor antes de aplicar miel. El whisky con azúcar cande trataba los dolores de garganta en todas partes de las montañas. Cuando el gobierno prohibió la destilación casera, se llevó la medicina más versátil de la montaña. Top 2. La búsqueda de agua con saoríes. Cuando una familia necesitaba un pozo, llamaban al saorí local. Esta persona caminaba por la propiedad sosteniendo una rama en forma de horquilla de amamelis o sauce. Cuando la rama se inclinaba hacia abajo por sí sola, tirando con la fuerza suficiente para arrancar la corteza de la empuñadura, ahí era por donde corría el agua. Las familias cavaban donde apuntaba la rama y casi siempre encontraban agua. Aunque los escépticos intentan desacreditarlo, un estudio alemán de 1990 descubrió que un pequeño número de saoríes localizaba constantemente agua subterránea a tasas muy superiores a la casualidad. A las comunidades de las montañas no les importaba el debate, les importaba el agua. Se decía que la habilidad era hereditaria, un don que no se le podía enseñar a cualquiera. Top 1. La doctrina de las signaturas y la farmacia de las curanderas. En el corazón de la supervivencia de los Apalaches había un sistema completo de medicina botánica transmitido de boca en boca. La doctrina sostenía que la apariencia de una planta revelaba su propósito, la hepática trataba las dolencias del hígado, la pulmonaria trataba las enfermedades respiratorias y la sanguinaria purificaba la sangre. Cuando estos remedios se probaron en laboratorios, la mayoría contenía compuestos activos apropiados para su uso tradicional. Las curanderas heredaban siglos de observación empírica. Esta tradición combinaba el conocimiento cherokee, escocés, irlandés, alemán y afroamericano en algo exclusivamente apalache. Cuando las curanderas murieron y sus nietos se mudaron a las ciudades, el conocimiento se fue a la tumba. Ningún libro lo capturó todo. Vivió en la memoria y murió en silencio. Pero para las familias que confiaban en ella, esa farmacia no escrita mantuvo vivas a generaciones en una tierra brutal y hermosa.
Prueba uno esta semana, solo uno. Prepara el té de sazafrás o recoge las bayas de sumaque. Luego vuelve y dime que tu abuela estaba equivocada. Comparte cuál estás probando en los comentarios. Estas no eran supersticiones, eran un sistema de supervivencia que mantuvo viva una cultura durante 200 años. Tus antepasados lo sabían y ahora tú también lo sabes. Si estas historias de sabiduría de la montaña o historia perdida cambiaron tu forma de ver las plantas de tu propio patio, por favor suscríbete y dale me gusta a este video. Estamos dedicados a desenterrar la herencia que el mundo moderno ha intentado enterrar. Plantemos las semillas del futuro recordando el pasado. El próximo tesoro de secretos antiguos se abrirá muy pronto.